Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Bienvenidos al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo Romanos capítulo 10,
no todo el capítulo, sino aquellos versículos que puede abarcar. Y vamos a ver aquí cómo Pablo prosigue con este capítulo 10 su argumentación de los judíos para demostrarle las razones por las cuales, aunque siendo como lo son y eran la nación escogida por Dios, no llegaron a alcanzar todas las bendiciones que Dios le había prometido, ya que nadie es justificado delante de Dios por sus propias obras, sino por la fe en Jesucristo. En Romanos capítulo 10, los versículos del 1 al 11 van a estar abarcando Pablo aquí la ignorancia carnal del pueblo de Israel hacia la salvación. Es por tanto que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En estos dos versículos hallamos el deseo de Pablo. Anteriormente Pablo acusó firmemente a los judíos por su rebeldía hacia Dios y por intentar alcanzar la justicia de Dios por sus propios esfuerzos y medios. Pablo sabía muy bien que el rechazo que Dios manifestó hacia Israel no era arbitrario, sino merecido, ya que tal vez alguien podría pensar que Pablo tenía resentimiento hacia sus compatriotas judíos, pero nada más lejos de esa realidad, ya que en el anterior capítulo, es decir, en el capítulo 9, versículo 3, él deseaba ser anatema con tal que Israel fuese salvo. Y ahora vemos en estos versículos, el 1 y 2, el deseo del corazón de Pablo, que era hacia Israel para que fuesen salvos. Hay aquí un pensamiento o una reflexión también que podemos atraer para nuestras vidas, y es la siguiente: qué equivocados muchas veces y torpemente actúan aquellos que se llaman cristianos. Repito, que se llaman cristianos, pero que sin embargo rechazan a sus compatriotas porque piensan espiritualmente equivocadamente o no como ellos. Incluso aquellos que no son de su denominación también incluso lo aborrecen y lo desprecian. El verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, es decir, que ha nacido del Espíritu, hará como hizo Pablo: declarar las verdades espirituales con la palabra de Dios y orar por ello, no tratando, como ha pasado en tiempos pasados, de tratar a las personas y tratarlas por las fuerzas, a que crean, a que piensen aquello que yo creo, que yo pienso que es lo mejor o que espiritualmente pienso yo que debe ser. Esto ha ocurrido en muchas naciones que han estado con vara fuerte tratando ahí de poner sus creencias, pero que sin embargo no se han apoyado para nada en la palabra de Dios. Por tanto vemos que Pablo oraba e intercedía por su pueblo delante de Dios, como lo hizo anteriormente Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 11, hallamos ahí a Moisés también intercediendo por el pueblo de Israel. Sin embargo, parecería que la dureza del corazón de Israel haría ineficaz la oración del apóstol Pablo. Pero ¿sabes? Una cosa es la respuesta a sus oraciones. No era ese su asunto. La respuesta a sus oraciones venían de parte de Dios. Pero la obligación, el deseo de su corazón, el anhelo que él tenía era orar para que el pueblo judío fuese salvo. Ahora bien, el privilegio de interceder sí que era de Pablo, aunque no lo era, como te he dicho, la responsabilidad de responder a ello. Él tenía ese privilegio de poder orar por su pueblo. Versículo 2, Pablo dice que aquellos por quienes él ora, es decir, sus compatriotas judíos, tenían celo de Dios, es decir, son celosos de un compromiso incondicional con las cosas de Dios. En el Antiguo Testamento hay dos ejemplos de hombres celosos de Dios. Uno de ellos era Fineis, hijo del sacerdote Eleazar, donde dice en Números capítulo 25 versículos del 11 al 13 dice así: Finees,
hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, hizo expiación por los hijos de Israel. Fineis era un hombre de compromiso hacia Dios, ya que no consintió la unión matrimonial entre judíos y mujeres medianitas. También en el Nuevo Testamento hallamos que hay algo similar también. Ya en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hoy en día también hacen falta hombres y mujeres llenos de ese celo santo, que declaren las verdades bíblicas y que no miren de agradar a los hombres, sino que miren de tratar de agradar por todos los medios a Dios. Hoy en día, sin embargo, también hay muchos que están predicando y enseñando un evangelio y una palabra de Dios descafeinada, es decir, se habla solamente de promesas, se habla solamente de cosas buenas, pero nunca de responsabilidades y mandatos que hay en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara en el Nuevo Testamento, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, no te cases con un incrédulo, una incrédula, no te unas con él de por vida. Y sin embargo, encontramos aquí que hay multitud de cristianos, entre comillas, que dice que puede más el corazón que no la palabra de Dios, puesto que no hacen caso a la palabra de Dios y si se dejan llevar por el corazón. Desgraciadamente, luego, al cabo del tiempo, quizá de algunos meses o algunos años, tienen que pagar sus consecuencias, y la consecuencia es por no haber obedecido a la palabra de Dios. Pero también, anteriormente debe de haber hombres como Fineis que estén dispuestos a declarar esa verdad, cueste lo que cueste. El segundo hombre lo hallamos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esto lo está declarando aquí Elías. Lo que Elías no sabía, como dice el versículo siguiente, es que Dios tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de los Baales, delante de los ídolos, ni los habían seguido. Pero él tenía un celo santo por las cosas de Dios y buscaba a Dios por encima de todas las cosas. De hecho, él se había jugado no una vez, sino varias veces la vida por obedecer al Señor, y la prueba de ello cuando por primera vez hace acto ahí en el libro de Primera de Reyes y viene a hablarle al rey Acab, cuando él dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Imagínate a ese rey hablarle de la manera que él le habló. Se estaba jugando a la vida, pero él obedeció ante a Dios que a su corazón. ¿Por qué? Porque era a Dios a quien seguía. Si hubiera seguido su corazón, seguramente no hubiera ido a hablarle al rey acá, porque hubiera dicho: me va a meter en la cárcel o me va a matar, ¿para qué voy ahí? Y ahí tenemos el ejemplo de estos hombres: Fineis, Elías y tantos hombres que han estado dispuestos a declarar las verdades bíblicas, aunque posiblemente le pudieran llevar la vida. Y me viene a la mente ahora el caso de Juan el Bautista, que él declaró cómo estaba andando aquel rey, cómo estaba andando Herodes, que andaba en adulterio, que era un hombre malo, y a él no le dijo palabras bonitas, sino que le declaró la verdad tal y cual. Y sabemos lo que le ocurrió: fue llevado a la cárcel y más tarde lo asesinaron. Por tanto, vemos aquí que este celo por Dios lo derribaban los judíos en un celo por la ley. Por tanto, practicaban las normas legales de la ley con todo esmero. Ahora bien, había judíos que habían puesto por encima de Dios la ley, pero había otros que tenían bien claro
que primero era Dios y luego era la ley, ya que la ley señalaba y señala el pecado del hombre y lo está encaminando en todo momento hacia el nuevo pacto, es decir, al pacto de la gracia, al pacto de Jesucristo. Veamos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 21 y versículo 20, cuando dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Vemos aquí que estos hombres tenían su corazón dispuesto para recibir el nuevo pacto, para recibir la justificación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. También Pablo, antes de conocer a Cristo, se contaba como uno de ellos, y esto lo hallamos en Hechos capítulo 22, versículo 3, donde dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, nótese, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Unidos por el celo por la ley, estaba también el celo por las tradiciones, por la cual les llevaba a perseguir a aquellos que no coincidían en sus formas de pensar, sobre todo si estos eran judíos. El caso de los cristianos, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. Y esto, como he dicho anteriormente, también puede ocurrir que personas, siendo o llamándose cristianas, hemos visto en el pasado, en tiempo pasado, cómo han perseguido, por ejemplo, a otros cristianos porque no han pensado exactamente igual de ellos. Me estoy refiriendo a la Inquisición, por poner un ejemplo, y también a países que hay dictaduras y como también implantan también una religión y todo la han de seguir y no dejan que no se predique la palabra de Dios ni haya más religiones que la suya. Y eso lo estamos viendo también en el día de hoy, tanto aquellos que se pueden llamar cristianos como aquellos que se pueden llamar musulmanes, como aquellos que se pueden llamar hindúes. Es exactamente igual y están aborreciendo a sus mismos compatriotas. Por tanto, vemos aquí en Gálatas 1, 13 y 14, donde dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y le asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Nótese que eran totalmente celosos de las tradiciones, de las cosas, de los ritos, pero no en sí del Señor. Todo esto nos muestra que los judíos estaban totalmente convencidos que ellos eran aceptos para con Dios por medio de sus propios méritos. Una historia del Talmud muestra bien claro la admiración que sentían los judíos hacia los escribas. Por ejemplo, dice esa historia, cuenta que, llegado el día de la expiación, sentían una admiración especial todo el pueblo por el sumo sacerdote. ¿Y por qué la sentían? Ya que el sumo sacerdote en ese día era el que podía entrar, y entraba una vez al año, y entraba para hacer expiación por los pecados de él y también del pueblo. Por tanto, era lógico pensar que en ese día el pueblo sentiría una atracción, y de hecho así era, por el sumo sacerdote que había entrado al lugar santísimo para expiar los pecados haciendo esa ofrenda que hacía de sangre y, como en el propiciatorio, derramaba allá la sangre. Sin embargo, cuenta esa misma historia del Talmud que gran multitud acompañaba muchas veces al sumo sacerdote, incluso ya cuando estaba anocheciendo, horas ya desde por la mañana que había estado en el templo, pero ya acabando el día, después se iba a su casa de haber ofrecido el sacrificio, y cuenta que grandes multitudes pues le seguían. Había gran número de personas que le seguían al sumo sacerdote por allá por donde iba, pero se cuenta la anécdota que cuando esa multitud acompañaba al sumo sacerdote a su casa, venía en sentido contrario 2 escribas. Lo curioso era que la multitud abandonó al sumo sacerdote y se fueron tras los escribas. Los escribas, por tanto, se le daban los títulos como de rabinos y se le llamaba maestros hasta incluso padres.
cuando la misma palabra de Dios dice que no se le debe de llamar Padre en la tierra absolutamente a nadie, porque un Padre tenemos en el cielo que es nuestro Padre celestial. Ahora bien, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué había tanta admiración por los escribas? La Torá fue escrita en hebreo y en esos momentos el pueblo hablaba arameo. Por tanto, lo que ellos dijeran o escribieran, el pueblo lo iba a seguir. Esto es algo parecido a la Edad Media en cuanto al catolicismo romano, que también vemos que solamente se hablaba el latín y la Biblia no la tenían nada más que, es decir, los curas, los sacerdotes, los obispos, las personas aquellas que ministraban. Sin embargo, el pueblo pues no tenía la Biblia y para colmo era en latín y no se hablaba en latín. Por tanto, estaban a merced de lo que le dijeran los sacerdotes. Y igual ocurría también aquí. De hecho, también vemos que en las sinagogas, para que veamos el punto al cual ellos llegaban, se sentaban dando la espalda al estante donde estaban las escrituras, mientras que el pueblo siempre debería tenerla a la vista, nunca darle la espalda. Esto nos habla del prestigio que ellos gozaban en la fiesta y en los banquetes, ya que en la fiesta y en los banquetes siempre ocupaban los primeros asientos. Sin embargo, el Señor Jesús deja las cosas bien claras en cuanto a los escribas y los fariseos, y le dice así en Lucas capítulo 20 versículo 45 y 46. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropa larga, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. En cuanto al otro grupo religioso que nos habla también en la Escritura, como son los saduceos, Jesús le dijo en Mateo 22 y 29, dice así la palabra de Dios, que entonces Jesús les dijo: el rey, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto le estaba diciendo porque vinieron a hacerle una serie de preguntas que un niño las debería de saber, y sin embargo ellos se la hicieron al Señor Jesús. Ahora bien, el celo que ellos tenían era un celo equivocado, ya que no era conforme a ciencia. Los judíos eran celosos de las cosas de Dios y más concretamente de las formas legales, porque tenían conocimiento pleno de lo que Dios demandaba. Por tanto, era un celo ciego. Es igual que si una persona sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y la palabra de Dios nos muestra a nosotros que el que sabe hacer el bien y no le hace, es pecado. Por tanto, ellos tenían un celo, pero un celo ciego, mal orientado, envuelto en un fanatismo religioso, ya que pensaban que el camino de la salvación que Dios había previsto no era suficiente. Sin embargo, Dios sí que le dice lo que ellos debían de hacer. En Miqueas 6:8 dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y que ames misericordia, y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que ellos no hacían, humillarse ante Dios. No lo hacían. Esto también sigue pasando en el día de hoy, ya que hay muchos que desean honrar la doctrina y ignoran de hecho a Dios. Por tanto, como vemos aquí, hay muchos que honran la doctrina, pero ignoran al Dios de la doctrina. Otros son celosos de su denominación, de su historia, de sus tradiciones, de su pelegrí, de su forma de entender la santidad. Es más, saben y predican de lo que se debe de hacer, que a Dios le agrada, pero ellos no lo ponen en práctica. Es como el dicho aquel que hacen los religiosos: haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Esto ellos mismos se están a sí mismos dando juicio. Ellos ignoran por completo el amor y la comunión que el Señor demanda de sus palabras. En Juan capítulo 13 versículo 35 dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Y aquí está hablando de todos los discípulos de la iglesia del Señor. Sigue diciendo Romanos
capítulo 10 y ahora el versículo 3, donde dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos ignoraban voluntariamente la justicia de Dios, es lo que te he dicho antes, que sabían lo que tenían que hacer pero no lo hacían. Y por consecuencia ellos ignoraban por completo el método de justificación de Dios basado en la gracia, y estaban intentando sus propios métodos de justificación basándose en la obra suya, en la ley, en la carne. El énfasis está sobre la palabra su propia, su propio. La frase procurando significa buscando. Esta es la elección. ¿Deberían de tratar de obtener la justicia por mis propios esfuerzos o por la gracia de Dios? ¿Por dónde debemos de tratar de tenerla? ¿Debo de establecer mi propia justicia o debo sujetarme a su justicia? ¿Soy yo llevándole a Dios o es Cristo llevándome a Dios? Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Por tanto, ¿encuentro la justicia en el monte Sinaí, tratando de guardar la ley? ¿O encuentro la justicia en el monte del Calvario, conforme en el Salvador que fue crucificado por mí? Los que buscan establecer su propia justicia, cumpliendo la ley, son como la gente que trata de nadar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, desde la ciudad de Cádiz, en España, hasta Buenos Aires, en Argentina, por sus propios esfuerzos. Imagínate, tratan de nadar, algo que tantos miles de kilómetros es imposible. Algunos lo harán mejor que otros, algunos incluso podrán nadar varios kilómetros o varias millas, aquellos que están más acostumbrados a nadar y son más fuertes, pero al cabo del tiempo todos se ahogarán y perecerán en el océano. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie, lo podrá lograr. El poder ir desde Cádiz hasta Buenos Aires. Nadie lo va a lograr. Los que se sujetan son como los que sencillamente se suben al barco y dejan que el barco los lleve desde la ciudad de Cádiz, en España, hasta la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El barco hace todo el trabajo. No son ellos mismos los que se van allí. Es el barco el que los lleva. Por tanto, también si lo acoplamos esto en similitud con lo que estoy compartiendo, Cristo es aquel que nos lleva a Dios, como hemos visto en Primera de Pedro 3:18 y también Juan 4:6, donde nos dice que Jesús es el camino. Nuestras propias obras y nuestro propio esfuerzo no importan cuando diligentes y sinceros seamos, no importan, nunca nos llevarán a Dios. Aunque seamos y aunque nos digan muchas veces: mira qué hombre más bueno, mira qué mujer más buena, mira qué buenas ideas tiene, mira, hasta incluso es caritativo, hasta incluso ayuda al necesitado. Pero déjame decirte, si Cristo no está en tu vida, si Cristo no te ha llevado, no te lleva a Dios, de nada te sirve, absolutamente de nada. La palabra de Dios dice en Tito capítulo 3 versículo 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Los judíos en la época de Pablo no eran muy diferentes a cómo son hoy muchas personas, ya que aquellos que voluntariamente ignoraban la Escritura llegan al punto, llegan ahí, de pensar que Dios es menos santo de lo que las Escrituras lo están revelando. Y al contrario, ellos piensan que de sí mismos, que son aún más santos de lo que ellos mismos se imaginan. Por tanto, ellos mismos se convencen que pueden ser aceptos por Dios por sus obras y por lo buenos que son. El salmista Asaf declaró en el Salmo 50 acerca de este autoengaño, cuando dice, en el Salmo 50 a partir del versículo 16 al 21, pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca?
Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espaldas mis palabras. Si veáis al ladrón, tú correrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es lo que he dicho antes. Cuando no se lee la palabra de Dios, muchas veces pensamos que somos más buenos que Dios. Pero realmente cuando lo hacemos con humildad y el Espíritu Santo el que nos guía a ello, entonces reconocemos que somos realmente pecadores. Pero ahora sí, con Cristo pecadores arrepentidos. Sin Cristo necesitas arrepentimiento rápidamente para que Él te pueda perdonar. Nadie aparte de una persona necia, es decir, terca e imprudente, y falta de razonamiento, estaría dispuesta a hacer tales afirmaciones como que perfectamente piensa y cree que es bueno, que es santo y que todo lo que hace está muy bien. Y esto nos muestra que si no fuera por la gracia divina de Dios, que Dios otorga a aquellos que se arrepienten de corazón y aceptan el don de Dios, es decir, la salvación en Cristo Jesús, ninguna persona podría realmente albergar la esperanza de alcanzar la santidad. Absolutamente nadie. Es más, yo por mis propias fuerzas no puedo llegar a ser santo. Pero en mí está otro, es decir, el Espíritu Santo de Dios, que sí, que me redarguye de todo pecado. Me redarguye de aquello que estoy haciendo incorrectamente y me hace que me aparte del mal y del pecado. Seguimos en Romanos 10 y ahora versículo 4, donde dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En los 3 anteriores versículos Pablo recalca que los judíos eran ignorantes acerca del carácter de Dios, y esto ha quedado demostrado en cuanto a su santidad y en cuanto a su justicia perfecta. Por consiguiente, eran también ignorantes sobre el estándar divino de santidad que Dios exige a los hombres, como consecuencia de su arrogancia a sentirse a sí mismos satisfechos y justos. En otras palabras, y poniéndolo más sencillo, Dios ya no pone el listón a una altura para que lo saltemos, y es esa altura a lo que lo tenemos que saltar. Ahora bien, el hombre nos pensamos que somos tan listos y tan sabios que cogemos el listón y lo bajamos. Y cuando lo estamos bajando ya no estamos en la voluntad de Dios y ya no somos aceptos delante de Dios, porque es la voluntad de Dios que esté a esa altura, y es ahí donde debe de estar. Así que por tanto, ellos fueron ciegos a la maravillosa verdad del nuevo pacto. Esto también nos puede pasar en el día de hoy. Podremos tener todo el conocimiento bíblico que queramos, pero debe de ir acompañado del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: al cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Quiere decir esto que no se debe de leer la palabra de Dios? Claro que sí, que se debe de leer y se debe de escudriñar y se debe de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Porque la palabra de Dios es alimento espiritual para todo hombre y toda mujer. Y no es solamente letra, sino que es espíritu, es viva y eficaz como ella misma así lo declara. Por tanto, los dos términos letra y espíritu son empleados por Pablo en este pasaje para referirse a los dos pactos, el antiguo versículo 14 y al nuevo versículo 6. La palabra letra apunta a los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra y que representan a la ley de Moisés completa. La palabra espíritu apunta a la fuente de la revelación del Evangelio y al Salvador, que es Cristo, pues el Espíritu Santo reveló el mensaje a los testigos escogidos por parte de Dios, y Él se lo reveló, como nos muestra en Hechos 1:8, cuando dice: y me seréis testigo hasta el fin, y van a ser testigos. El fin de la ley es Cristo. En otras palabras, es como si dijera: la meta de la ley es Cristo Jesús. No hay otra meta. Así que por tanto vemos que
en otro sentido es como nos dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Por tanto, Cristo es la meta de la ley, pero ellos correrían hacia la ley y se detenían en ella. Cuando la ley, la justicia que demanda es la que Cristo obra en los cristianos. De ahí que siendo Cristo la meta de la ley, se convierta para el cristiano en la ley del Espíritu, que libra de la muerte y consecuentemente del pecado. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí queda bien claro. A lo largo de esta epístola, Pablo enfatiza el marcado contraste que hay entre Israel y entre los gentiles. Por un lado, los judíos pensaban que solo ellos pueden ser aceptos a Dios, porque tenían la ley y también tenían el celo de Él. Por el otro lado, los gentiles que eran simplemente pecadores, alejados de Dios, ajenos al pacto y a las promesas, ya que viven sin Dios y sin esperanza. Esto es lo que nos dice Efesios 2:12, cuando dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes de tener a Cristo en el corazón. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. La ley era la gran barrera divisoria entre judíos y gentiles. Era la ley. Pero en Cristo Jesús, la barrera de separación queda eliminada para ambos, cuando nos dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por tanto, Cristo es justicia a todo aquel que cree. De ahí que tanto judíos como los gentiles pueden encontrar en Cristo la resolución al problema de la identidad, como un solo pueblo, que es la Iglesia de Cristo Jesús. Voy concluyendo con esto. Cuando dice para justicia a todo aquel que cree. De esta manera, siguiendo el hilo conductor del pensamiento de Pablo, la salvación que existe para Israel, por la que él ora, es que respondan los judíos por la fe a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, como consumación de la ley, haciéndose con ello igual a los gentiles. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, los judíos tenían un vivo celo por la ley, pero no por el Dios de la ley, que esto es muy distinto. Por tanto, su celo era un celo equivocado. Aunque aparentemente parecería bueno, estaban totalmente, como te he dicho, erróneos, ya que buscaban su propia justicia y no la justicia de Dios. De la misma manera, hoy hay muchas personas que tienen celo, un celo también aparentemente bueno, pero celo por una religión, y sin embargo no paran de hacer obras, pensando que de esta manera serán justificados delante de Dios. Pero la palabra de Dios es clara, para justicia a todo aquel que cree en Jesucristo y en la obra suya que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es para eso. Y la pregunta que yo quiero hacerte ahora es la siguiente: ¿quién te ha justificado a ti? ¿O quién te justifica a ti delante de Dios? ¿Es una religión? Pues mira, déjame decirte que si es una religión no vale, porque es una persona la que Dios envió, que es Jesucristo. Es solamente el que puede justificarte por medio de la fe y por medio de su obra que Él llevó a cabo a favor tuyo y de toda la humanidad y de todo aquel que pueda creer para ser salvo. Por eso mi pregunta es, y la repito otra vez: ¿quién te justifica a ti delante de Dios? Tus obras no valen. Una religión tampoco. Denominación menos. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, es el que te puede justificar. Si tú quieres que Él te justifique delante de Dios, tú debes de abrir tu corazón y recibirle a Él
como Señor y Salvador de tu vida. Si ese es tu caso, que tú quieres ahora recibirle, pues puedes hacer conmigo una sencilla oración y recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Y ahí a donde estás puedes orar y decir conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por todos ellos. Hasta ahora yo me he justificado delante de Dios a sí mismo. Por mis obras he pensado que podía ser ya bueno, pero delante de tu palabra y lo que me ha declarado me demuestra que no vale, que mi celo es un celo equivocado. Por tanto, te pido humildemente que me acepte en esta hora. Para ello te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has recibido en este momento a Jesucristo como Señor y Salvador, vas a ver que ahora el celo va a ser por Dios. Porque la misma palabra de Dios dice que amarás al Señor sobre todas las cosas. Este es el primer y gran mandamiento, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú debes de leer la palabra de Dios no como letra, sino orando al Espíritu Santo, que lo has recibido ahora, que has sido sellada con Él te guiará a toda la verdad. Por tanto, te animo que también visites una iglesia cristiana evangélica, donde se predique la palabra de Dios y tú puedas crecer espiritualmente y más tarde servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes. Será Dios mediante. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga abundantemente.